nivel de cátedra y doctrinal como lo que es Pablo Deiros, como decía, fue profesor nuestro en el seminario, y Pablo prepara un material hermoso donde titula el libro de los Hechos como el Evangelio del Espíritu Santo. Justamente allí, donde desciende, donde la iglesia nace, en un aposento donde estaban los 120 reunidos. Y pasaron un montón de cosas. El libro de los Hechos es tremendo. El doctor Lucas lo explica claramente y es parte de toda esa historia tan bonita. Y bueno, una de las cosas en las cuales se va a meditar esta semana, como también la semana pasada, fue en las manifestaciones del Espíritu Santo. Cómo se manifiesta, cómo habla, cómo indica, qué te dice. Y la importancia de poder estar atento a esa manifestación del Espíritu Santo para que sepamos qué tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir. Yo quisiera que busques en la Biblia el libro de Proverbios para que lo puedas marcar, lo puedas leer. Dice Proverbios 14 en el verso número 12. El título del mensaje de esta mañana es El camino correcto. El camino correcto. Y Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre y a la mujer le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Volvemos a leerlo. Hay camino que al hombre le parece derecho, al ser humano, pero su fin es camino de muerte. Cuando nos vamos nosotros a Mateo, pido también que lo puedan buscar, Mateo en el capítulo 7, nos encontramos también que habla de caminos. Y dice en el capítulo 7, en el verso número 13, entrad, Mateo 7, 13, entren o entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la muerte. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, se refiere a la vida eterna con Jesús, y pocos son los que la encuentran o los que la hallan. Cuando leemos estos textos, que son contextos paralelos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quiero que te vayas conmigo ahora al texto de Hechos, donde Felipe, que ya estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo en Samaria, produciendo un avivamiento, los brujos se convertían, la gente era sanada, prodigios y milagros ocurrían. La Biblia dice, Hechos capítulo 8, en el verso número 26. Después que Felipe estaba ya ubicado en medio de un avivamiento, cómodo, tranquilo, ¿no? La gente viendo cosas tan lindas, tan hermosas, nos encontramos allí que Dios lo mueve, Dios lo saca de ese lugar. Qué importante es estar atento a los movimientos de Dios, a lo que Él quiere hacer, y no en estructuras donde nos establecemos y nos paramos, cuando vemos constantemente de que Dios mueve a las personas como cuerpo y en el cuerpo. Ahora, dice la Biblia en Hechos 28, 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es importante que aquí el doctor Lucas dice, notablemente lo aclara y es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Es importante que podamos entender esto. Un Felipe que está trabajando arduamente en Samaria y que el Señor, a través del Espíritu Santo, ¿no? Ángeles, el Espíritu de Dios,
que nos habla de distintas maneras, le dice ahora, bueno, tenés que irte, ¿no?, por este camino. Este camino era el camino menos transitado. Era un camino hasta peligroso. Es más, no se iba por ese camino, nadie lo tomaba. Pero hay una palabra y una indicación de Dios. Tenés que ir por este camino. Muchas veces Dios, y eso vamos a hablarlo claramente en algunas verdades, nos dice cosas y nos indica, y dice que tenemos que hacer. Pero la realidad es que nosotros tomamos otro camino que nos parece más seguro o nos parece el correcto. Y entonces nos encontramos con un choque espiritual porque la realidad es que no me encuentro en el camino que Dios quiere. La Biblia dice en Juan 14:6, quienes se lo saben lo pueden decir conmigo. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Él? Él es el camino. Él es el camino. No hay varios caminos. No hay varios caminos. Hay un solo camino y se llama Jesús. Entonces, la primera verdad que vamos a estar hablando en esta mañana es que la palabra de Dios no siempre coincide con nuestros planes y paradigmas. La palabra de Dios, mandato de Dios, el pedido de Dios, no siempre va a coincidir con los planes que ya tenés y tus paradigmas, tus formatos, tus estructuras, tu modelo. Dios dice, hoy quiero otra cosa para vos. Cuando leemos esto, nosotros nos vamos a lo que recién leíamos, donde el Señor le dice a Felipe, quiero que vayas por este camino. Pero era el camino que nadie transitaba, hermanos. Nadie iba por allí. Lo que pasaba, que había un propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que un etíope eunuco que había venido a adorar a Jerusalén, un hombre que sí tenía una posición importante económica en Etiopía, de tez oscura, morocho, y eunucos, era un hombre castrado que servía allí en la corte, había venido para adorar y era un hombre creyente. Es más, había comprado, que no era nada barato, un rollo del libro de Isaías y estaba leyendo justamente Isaías 53, donde dice que el Señor cargó con nuestros pecados y que había sido llevado como oveja al matadero. Cuando Felipe encuentra, o sea, dice, se levanta y llega a ese lugar, se encuentra con un hombre en un estado social no aceptado por los judíos, porque la palabra decía que ningún hombre que haya sido castrado podría entrar a adorar al templo del Señor. O sea, que había ido a Jerusalén y desde afuera de las murallas, él escuchaba y adoraba al Señor. Pero la palabra del Señor no hace acepción de personas, ni discriminación. Y Dios tenía un plan para este hombre. Y como nadie lo había atendido en Jerusalén, ni le habían permitido la entrada, Dios utilizaba la vida de Felipe para que le presentara el Evangelio, para que se subiese a su carruaje, para que lo bautizara y para que luego siguiera gozoso su camino. Y era justamente el camino de la salvación. Y Felipe luego fue transportado por el Espíritu Santo y se encontró predicando luego en otro lugar. Ahora, Isaías capítulo 55, y te invito a que vayas por favor, por eso es lindo que traigas la Biblia. Isaías en el capítulo 55 nos encontramos con algo que todos tenemos que entender. A ver, hoy vos tenés planes para tu vida, para tu familia, tu matrimonio. La pregunta en esta mañana es, ¿el plan que tenés es el plan de Dios? ¿Lo que estás haciendo te lo indicó el Espíritu Santo? Es decir, lo que estás armando, lo que estás haciendo, el Señor te dijo que lo hicieras. ¿Por qué? Isaías 55, en el verso número 8, dice,
Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Clarísimo, ¿no? O sea que el Señor dice, yo no pienso como vos, y tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto es importantísimo, porque en un tiempo como el que estamos viviendo hoy, donde todo puede ser un camino, ¿no? La energía, las distintas alternativas orientales y occidentales y distintas propuestas espirituales, tenemos que saber nosotros cuál es el verdadero camino y entender cómo debo caminar en ese camino. Entender que mi pensamiento no es como el pensamiento de Dios. La pregunta en esta mañana es, entonces, ¿cómo puedo yo pensar como Dios? ¿A través de qué? De la palabra. La meditación en ella, por eso es bendito el hombre y la mujer que medita de día y de noche en la palabra, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Y luego viene la bendición, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, su fruto no caerá, sus hojas, su fruto permanecerá, y todo lo que hace será próspero. Es tremendo esta palabra. Entonces, acá me encuentro con que nunca va, o no siempre, va a coincidir lo que yo pienso con lo que Dios piensa. Y el camino correcto es el que Él me dice que tengo que transitar. Felipe podría haberle dicho, Señor, de Jerusalén a Gaza me puedo ir por donde todos van. Sí, pero yo no quiero que vayas por ahí. No porque todos lo hagan, vos tenés que hacerlo. ¿Está claro esto? En la escuela todos lo hacen. Y llegó el momento donde la iglesia será más que nunca confrontada con un sistema que es el anticristo. Y que va en contra de todo lo que es Cristo, en contra de todo lo que es la palabra. Entonces nos encontramos donde tendremos que tomar decisiones. ¿Voy por acá o voy por allá? Y aunque el camino sea un camino, el menos transitado, porque dice, pocos la transitan, pocos entran por esta puerta estrecha. Pocos, pero muchos son los que entran por la puerta ancha, que es la puerta donde todo está permitido. ¿Viste? Que te dicen, sos un anticuado, una anticuada. Todo el mundo lo está haciendo. ¿Y qué tiene que ver eso? A mí el Señor me está diciendo que yo tengo que ir por ahí. Y fue de tanta bendición la vida de Felipe para este hombre castrado espiritualmente y no solamente físicamente, sino en su corazón, que el Espíritu Santo lo transformó, fue bautizado, conoció al Señor y luego, años después, muchos años después, hubo un avivamiento justamente en Etiopía. Y todos los escritores y autores y exégetas hablan que claramente, evidentemente, Dios utilizó la vida de este hombre para poder llevar la palabra, la reina, ¿no? En un lugar llamado Cándace, para que comenzara a fluir la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, esto es muy interesante, quiero que lo puedas leer. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, yo me encuentro con un hombre llamado Eliseo y un hombre muy importante llamado Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Qué problema tenía Naamán? Era leproso. Había adquirido una enfermedad, había tomado una enfermedad que era, depende de los grados que tuviese, o ya, si bien digo, en el grado que se encontrara, era un aislamiento y una pérdida total. Es decir, ya tendría a vivir en una comunidad con los leprosos o en un leprosario, pero ya perdías todo lo que podías tener. Pero es interesante porque el Señor utiliza la vida de una sierva hebrea para que le diga que lo vaya a ver al profeta Eliseo. Y dice que él podía sanarlo. Entonces Naamán, dice la Biblia, que bueno, fue para allá. Estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 10 en adelante.
¿Está bien? 5:10. Acá lo encuentro. Dice que Eliseo, cuando llega Naamán a la puerta de la casa de Eliseo, le manda a su siervo. Eliseo no salió a recibirlo. ¿Me van conmigo? No salió. Naamán era un hombre muy importante, pero Eliseo no salió. Lo mandó a su siervo y le mandó a decir, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Un mensaje profético, ¿cómo? Claro. ¿Cuántas veces? 7. Y después el resultado, ¿qué es lo que es? Sanidad. ¿Hay palabra de Dios ahí? Sí. ¿Hay promesa de Dios? Sí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Naamán? Hacer el camino, ir por el camino que iba al Jordán, zambullirse y luego iba a ser sano. Pero miren qué interesante, en el verso número 11, y Naamán se fue como enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, es decir, Eliseo, y estando en pie, él delante de mí, ¿no? Invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar donde está la lepra y sanaría la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué pasó con Naamán? Tenía un paradigma, tenía una estructura. Él recibió una palabra, pero él tenía otro pensamiento ya. Él había ido a la casa del profeta de Dios para que se hiciera de acuerdo a lo que él quería que se hiciera y de la manera que él quería. ¿Qué dijimos? Que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios y que mi camino no es como el camino de Dios. Y Naamán ya tenía armado el plan. Va a salir Eliseo, me va a imponer las manos, me va a decir en el nombre de Jesús, me voy a caer para atrás, va a tocar donde está la lepra y me va a decir, ahora levántate y voy a ser sano. Nada que ver. Ni siquiera salió. Le mandó al siervo a decirle, anda a decirle a este hombre que vaya y se zambulla 7 veces y después que se haya zambullido, el Señor lo va a sanar. No aceptó la palabra. ¿Por qué? Lo confrontó con su orgullo, con el plan que ya tenía en su corazón. Hermanos, nos perdemos un montón de bendiciones por la estructura equivocada que tenemos formada, ya sea por experiencia, por vivencias, por lo que fuese. Es el momento de renunciar a estructuras y pensamientos que son totalmente equivocados a la voluntad de Dios. Y me puedes decir, yo siempre pensé de esta manera y me moví de esta manera. Y yo te puedo decir, ¿y es la manera de Dios? Mi abuelo lo hacía, mi papá lo hacía, yo lo hago. ¿Y qué tiene que ver si Dios te está diciendo otra cosa? Nos perdemos bendiciones, nos perdemos sanidad, nos perdemos bendiciones económicas, nos perdemos el gozo y la alegría de la familia y del matrimonio, nos perdemos la relación con los hijos, nos perdemos de vivir una vida corta en esta tierra con la bendición de Dios, simplemente porque mi plan va en contra del plan de Dios. Porque no se dijo lo que yo quería escuchar, porque no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Y quiero decirte que lo que estoy diciendo no es mío, sino es de Dios. El problema es que tenés que plantearte cómo está tu formato. ¿Qué pasa con una computadora que se llena o le entra un virus? No funciona nada. Necesita venir alguien a que ponga un antivirus y le trabaje en ella para poder limpiarla. Y en este caso, lo que va es en contra de ese virus, es el poder del Espíritu de Dios que entra en nuestro disco rígido, en nuestra alma, para que nuestra mente, voluntad y emociones sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Yo pensaba, dice Naamán, y Dios le dice, pero yo no pensé así. Pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo está tu vida? ¿Te estás zambullendo en el Jordán? Es decir, zambullendo en lo que Dios te dijo que tenés que zambullirte, o seguís siendo una persona que estás montado en tu caballo, en tu cabalgadura, y seguís leproso, leprosa, enfermando a tu familia. Y lo peor de todo
que esta enfermedad aislaba, separaba y arruinaba la vida familiar, la vida social, etcétera, etcétera. Hasta que llegó uno de los que estaba con él le dijo, Señor, yo me imagino con un respeto y con un temor, porque Naamán se ve que tenía una personalidad terrible. Y a veces hasta nos da temor hablarle a una persona que es de un carácter muy fuerte. Pero Dios te ha dado autoridad para poder hablar en amor su palabra. Si el profeta le dijo que se zambullera 7 veces y le dijo que va a ser sano, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y dice la Biblia, ustedes lo saben, se zambulló 7 veces y ¿qué ocurrió? Fue sanado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo sanó a Naamán? ¿El agua del Jordán? No, eso es lo que dice la Iglesia Universal. Eso es lo que dice un montón de gente, que comprando lo que fuese, y colgándolo y poniéndolo y teniéndolo allí en tu casa, vas a ser sano. Eso es una mentira. ¿Saben lo que lo sanó a Naamán? El camino que él transitó para llegar a que se cumpliera la promesa de Dios. Fue la palabra la que lo sanó. Fue la obediencia a la palabra, no el agua del Jordán. No es el agua del río Tunuyán. No es el agua de tu surtidor. Es la palabra. Es lo que Dios nos dice. En segundo lugar, Dios nos da la palabra para permanecer en la palabra. Es decir, me da algo para que siga caminando sobre ella. Y es interesante que en Juan capítulo 15, verso 5, habla de yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí, llevará mucho fruto. Entonces habla de una permanencia, de estar. No podés estar de una manera que venís domingo salteado, servís como cuando querés, te congregás cuando querés, o de repente usás los dones como se te da la gana. No es el formato de un cuerpo. Tu corazón hoy está latiendo porque está trabajando con los otros órganos, ¿o no es así? O alguno tiene el corazón en el bolsillo, dígame, la verdad que explíqueme, ¿no es verdad? Somos un cuerpo y no podemos trabajar de manera aislada. No puedo transitar la vida cristiana como se me da la gana. Y hay distintos cuerpos, y gloria a Dios por todos los pastores y pastoras que predican el evangelio, el verdadero evangelio, ¿no? No el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio que prospera. Y expliqué los otros días las distintas iglesias locales, mas somos un solo cuerpo donde la cabeza es ¿quién? Jesús. Entonces, tengo que permanecer. Hechos capítulo 8 dice que Felipe se levantó y permaneció en el camino del desierto para encontrarse con el propósito de Dios, que era ¿quién? Encontrarse con un hombre que nadie lo podía tener en cuenta, aunque lo amaban y lo querían seguramente en Etiopía con un fin netamente económico y de conveniencia. Él conoció al Señor porque Felipe permaneció. ¿Estás permaneciendo? ¿Estás firme? Tu vida cristiana, tu vida de palabra, tu vida, ¿cómo es tu vida? ¿Cuántos frutos tenés? ¿Cuánta gente ha conocido al Señor a través de tu predicación? Tu vida es una vida donde se puede leer. Le dije la frase de Charles Spurgeon el domingo pasado, verdad que está tremenda y me dejó pensando y demás. Cuida tu vida secreta de tal manera que no te dé vergüenza leerla en el último y gran día. Verdad número 3, Dios no cambia y su palabra tampoco. ¿Está claro? Dios no cambia. Él no es ni el barba, ni el flaco, ni el amigo barbudo, como dicen algunos. Él es Dios. Él es Dios. Ni el barba, ni el flaco, ni que ya veo, sí, yo tengo todas mis cuentas arregladas con él. Yo sí, con él me llevo re bien. Y lo ve y dice, este tipo vive al revés. Nada que ver. Es Dios.
Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, yo Jehová no cambio. Malaquías capítulo 3, verso 6, yo Jehová no cambio. ¿Y qué es que no cambia? Cortito, ¿qué? Que no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por la eternidad. El mundo pasará con todas sus costumbres y demás, mas mi palabra no pasará. Acá tenemos que plantarnos firmes, lo dice la palabra de Dios y creo en esta palabra. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y hoy está acá a través de su Espíritu Santo, ¿puede hacer cosas grandes en este lugar? Sí que lo puede hacer. ¿Puede sanar? Sí. ¿Puede perdonar? Sí. ¿Puede hacer una nueva vida? Sí. ¿Puede haber estado caminando hasta que entré a este lugar y me senté y estar equivocado? Sí. ¿Pero puedo hoy comenzar de vuelta? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Él no cambia. No es que se quedó sin stock. Como cuando vas al supermercado y ves que está la oferta y dices, oh, llegué tarde a la góndola, ¿no? Y no ves nada y ves al lado y se la llevaron primero. No, el Señor siempre tiene stock de poder, de bendición, de perdón, de sanidad, porque Él es el mismo, siempre, porque Él no cambia y su palabra permanece, y esta palabra es eterna, porque Él es eterno. Amén. Se cerró el canon bíblico y acá tengo todo lo que yo necesito, todo está acá. Para meditar, para compartir, para orar por mis hijos, para enseñársela, para ponerla en los postes, para declararla, para poner textos en los techos cuando me duermo, para ponerlo en el baño cuando estoy en el baño, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera, ella es la que me sana. Naamán fue sanado porque obedeció la palabra. Si no lo hubiese hecho, se hubiese vuelto leproso. ¿Qué importaban si los ríos de Damasco eran más lindos? Si el tema no era el río, el tema era la palabra, el tema era el mensaje. Me voy allá porque me gustan más las paredes del templo. ¿Qué tiene que ver la pared del templo? No, las sillas de aquel lugar son más cómodas. ¿Qué tiene que ver la silla? Estamos lejos. Mateo capítulo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, 35. El cielo, la tierra pasará, todo se terminará, pero mi palabra no pasará. ¿Estamos? Amén. Verdad número 4. Todo mensaje debe ser escudriñado acorde a la palabra que está escrita. Este mensaje que yo te estoy dando, que el Señor nos ha dado, debe ser examinado. ¿Dónde? ¿En el libro de Paturucito? ¿En el libro de la Nueva Era? ¿En un libro de liderazgo? Que por supuesto hay buenos libros. No, ¿dónde debe ser examinada? En la palabra. Y esto está en Hechos capítulo 17, verso 11, donde Pablo, dándole una palabra a los hermanos de Berea, ¿saben qué hicieron los hermanos de Berea? Examinaban el mensaje si estaba de acorde a lo que estaba escrito. La pregunta es, YouTube está lleno de mensajes, chicos, y cada vez van a haber más mensajes. Algunos son muy buenos, pero otros realmente son un desastre. Mi señora me hizo escuchar este mensaje el 2 días. Un pastor predicando, diciéndole que tenían que comprar una camioneta nueva a la pastora, la iglesia. Que querían y tenían que sembrar y tenían que dar para que tuvieran su último iPhone. Yo le dije a este tipo, ¿por qué no se muere ya? Después tuve que pedir perdón a Dios. Porque hay de todo. Pero la palabra debe ser examinada. ¿Enseña eso la palabra? No. ¿Dice eso la palabra? No. ¿Qué dice la palabra? Esto, hagamos esto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Recuerden que un texto fuera de su contexto es un pretexto y nos movemos con pretextos más que con los textos y los contextos de la palabra del Señor. En último lugar, la victoria de permanecer en la palabra se ve en el fruto obtenido. La victoria
de permanecer en la palabra se ve en el fruto obtenido, relacionado con todo lo que venimos hablando. En Hechos capítulo 8, 27 al 39, ¿qué vemos? Un fruto. ¿Cuál fue? Un eunuco convertido. Un eunuco hecho una nueva persona. Un eunuco que ya no necesitaba pasar un muro para poder tener un encuentro con Dios, sino que lo había tenido y había recibido salvación. Amén. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. ¿Para qué? Para que no dijeran que lo rompió un hombre, sino que fue Dios el que nos da ahora todos los días libre entrada a través de la sangre de Jesucristo al lugar santísimo. No nos hace falta ya un sacerdote para que nos perdone, para que diga cuántas oraciones tenemos que hacer o decir, sino que tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros para que nos presentemos delante de Él y decirle, hoy vengo a pedirte perdón por lo que he hecho, Señor. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para aceptar, recibir ese socorro del Espíritu Santo. Amén. Esto es tremendo, es maravilloso. El mensaje del Señor siempre fue simple, fue un mensaje entendible. No fue un mensaje con palabras complicadas, no fue un mensaje donde alguien no lo podía entender y en algún momento cuando los discípulos dijeron, no, Señor, ¿no podés explicar la parábola del sembrador? Se la explicó y le dijo, todo el mundo la podía entender. No tengo por qué usar palabras difíciles para poder decir lo que estoy diciendo. Entonces ahora me encuentro con que comparamos nosotros todo esto con algo que quiero terminar, que me bendijo mucho hace muchos años y lo prediqué, y es la vida de un profeta que ni siquiera sabemos cómo se llama, que está en Primera de Reyes capítulo 13. Y acá me encuentro, en Primera de Reyes, un poquito antes de lo que habíamos leído, de un profeta enviado por Dios para que le llevara una palabra al rey Jeroboam, que era demoníaco, diabólico. Había levantado altares paganos, el paganismo estaba en el orden del día, había levantado imágenes para que el pueblo fuese totalmente distraído y demás, y Dios envía la vida de un profeta, el cual no dice el nombre allí, y lo pueden leer tranquilamente, pero les quiero hablar del mensaje para terminarlo, y le dijo, vas a ir y te vas a presentar delante de Jeroboam y vas a dar una palabra en contra del altar que él levantó porque era un altar demoníaco o diabólico. Primera de Reyes capítulo 13. Y vas a declarar que el altar se va a quebrar y que la ceniza de todo lo que allí se sacrificó se va a caer. Y vas a declarar esta palabra. Y cuando de repente este hombre, que ni sabemos cómo se llamaba, declara la palabra, el rey Jeroboam levanta la mano para decir que lo agarren y lo pongan preso, y cuando levanta su mano se le seca la mano. Es embromado levantarse en contra de la palabra de Dios. Tener cuidado cuando hablamos en contra de los hermanos en Cristo. Tenemos que tener cuidado con lo que con lo que decimos, porque en la boca, en la lengua hay poder para vivir y poder para matar. Entonces tenemos que tener cuidado. Y este pagano levantó la mano en contra del siervo de Dios y se le secó la mano. Y ahí, claro, olvídate. Se dio cuenta que evidentemente era una palabra de Dios verdadera y que este hombre era un hombre de Dios. Ahora es interesante porque le dijo, pídele a Dios que por favor me sane. Oró por él y Dios lo sanó. Pero por supuesto, no se convirtió jamás. Por eso hay gente que dice, Dios me sanó, Dios hizo esto, pero vos lo ves vivir y decir, pero Cristo no está dentro tuyo. O sea, la verdadera pregunta es si Jesucristo es el Señor de tu vida y si Él te llama hoy tenés vida eterna con Él. Amén. Una enfermedad puede llegar en cualquier momento y un diagnóstico. Algunos podemos vivir más, algunos podemos vivir menos. Dios me puede sanar de esa enfermedad si Él lo quiere, o bien si quiere no nos va a sanar. A Pablo le dijo, no te voy a sanar, porque bástate mi gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la salvación, el regalo de la salvación. Y que te quede bien claro, Pablo querido, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces Pablo dijo, listo, la entendí.
ya está, la tengo clara. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo sanó Dios? ¿Lo sanó? No. No le sacó el aguijón. Entonces, a ver, no es una obligación de Dios que te sane, es pura misericordia. Y la palabra del Señor dice que caminar en la vida cristiana evidentemente no es fácil. ¿Por qué el camino? Y lo habla allí como un ejemplo que es estrecho. Y es complicado, te encontrás con un montón de cosas, mas no imposible. Pero los que entran por esa puerta estrecha y caminan ese camino, tienen vida eterna con Jesús. Pero el camino ancho representa donde todo está permitido, todo está bien, ¿no? Todos aquellos que quieren caminar por esos caminos y que quieren elegir un Dios de acuerdo a la manera de pensar. No, hermanos, Dios es uno solo. Jesucristo es el Señor y Él entregó su vida por cada uno de nosotros. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Y te van a decir, ¿y esto porque te han lavado la cabeza? ¿Porque te han lavado el cerebro? No, me lavaron el corazón y el alma y Jesucristo me salvó, me sanó, me llenó de su presencia. Entonces yo puedo compartir esta palabra. Bueno, pero a este profeta Dios le dio una palabra. Y la palabra que Dios le había dado, y eso quisiera que lo pudiéramos leer, es interesante porque el rey le dijo en el verso número 6 al varón de Dios, Primera de Reyes 13:6, te pido que ruegues ante la presencia del Señor y ores. Bueno, el Señor lo sanó. Y luego el rey, verso 7, le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa. Importante esto que estamos leyendo. Y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey, escuche esto, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque, léelo conmigo en voz alta, ¿por qué? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Está claro? Dios que le dijo, anda, da la palabra. Después le dijo, orá por él y que sea sano. Pero Dios le dijo, no vuelvas por el camino que viniste. Volvé por el camino que yo te indique. ¿Estamos relacionándonos con Felipe? ¿Estamos relacionándonos con lo que estamos hablando en todo el contexto? Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mi camino no es tu camino. ¿Está claro? ¿Lo tenemos? Miren qué interesante. No. Y agarró y se fue. Y habían allí un profeta, un viejo profeta, que evidentemente se había quedado allí, se había paganizado, porque nadie puede permanecer en medio del pecado y convivir en un reino donde justamente se adoraban a dioses que no era el verdadero Dios. Y este tipo se quedó allí, reconocido como un viejo profeta y que tenía hijos. Y le contaron cuando llegaron a la casa, le dijeron, papá, vos no sabés, vino un profeta de Dios e hizo todo esto. Y le dijo el viejo, ¿dónde está? ¿Por dónde se fue? Se fue por ese camino. No por el camino que había venido, sino por el camino que Dios le había indicado. No podía comer ni pan ni agua. Y agarró a este viejo, se montó en un burro y lo fue a buscar. Y cuando se lo encontró estaba sentado debajo de un enebro, evidentemente estaba cansado y demás. Y le dijo, ¿tú eres el profeta de Dios? Sí, yo soy. Ah, bueno, mirá, vení a comer conmigo, vení a mi casa, vamos a comer pan y vamos a beber agua. No, porque el Señor me dijo con palabra que yo no puedo volver por el mismo camino, ni beber pan, ni comer pan, ni beber agua. Y fíjate, ahora viene la trampa. La trampa. Ah, yo también soy siervo de Jehová. ¿Y sabes qué? Me acaba de decir que sí, que tenés que venir a beber agua, a comer pan y que te vengas a mi casa. ¿Y qué hizo? Se levantó, se fue por el mismo camino y comió pan y bebió agua. Y después le dijo este falso profeta, aunque de manera Dios lo usa, ahora, por no haber obedecido a Dios, vas a morir. ¿Qué quiero decirte con esto? Se volvió y lo agarró un león, lo destrozó, el burro quedó quieto, el león no se lo comió y la vida de ese hombre terminó allí. Decí conmigo, Dios no cambia. Hay algo muy interesante que está en Gálatas capítulo 1.
Estoy terminando en esta mañana. Gálatas, capítulo 1. Versos 6 al 10. ¿Lo tienen conmigo? Gálatas 1, 6. Diga amén. Bien. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora escucha esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio, no hay otro. Pero vino un ángel y me dio esto, y vino otro pastor y me dijo esto, o vino aquel. No, vos recibiste una palabra de Dios, tenés que permanecer en esa palabra de Dios, porque no se olviden que aún en la tentación Satanás le citó la Biblia a Cristo. Pero Jesús dijo, pero también está escrito. Y con la palabra le respondió, lo venció y lo destruyó. Y fue la palabra, Cristo mismo. Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, en esta mañana, que el mensaje se llama El Camino Correcto, quiero preguntarte en esta mañana, antes que te vayas, ¿qué camino estás transitando? ¿El tuyo o el de Dios? ¿El que vos elegiste de acuerdo a lo que vos te conviene o el que Dios te dijo que tenés que hacer? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encontrás? Y son preguntas fuertes y firmes. Me vas a decir, y sí, acá estoy, acá en este templo. No, querido, querida, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Qué camino estás transitando? Y para ir de Jerusalén a Gaza hay caminos más cómodos, sí, pero no es el que Dios le dijo a Felipe. El desierto le dijo, porque era en el desierto donde se iba a cumplir el propósito del Señor. Entonces, ¿por qué no recibimos tantas bendiciones como esperamos? Dios no se demora ni se apura, pero Naamán, si no se hubiese zambullido, hubiese muerto leproso. Mas como se humilló, se bajó del caballo y se zambulló, Dios lo sanó, porque es la palabra de Dios la que sana. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay gente que dice la verdad, como un muchacho que empezó a venir y yo le predicaba, muchos lo conocen, y le dije, no estás en el camino correcto. Y él me dijo, lo que pasa es que yo decidí esta vida porque yo pasé cosas muy feas con mi papá. Está bien, todos pasamos momentos difíciles en la vida. Algunos fuimos abusados, ultrajados, utilizados, usados. Todos tenemos una historia en este lugar, ¿cierto? Pero esa historia, si la llevo a la cruz, queda clavada en la cruz. Y ya no es necesario que vaya conmigo. Ya no es necesario. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y le prediqué y empezó a asistir. Hasta que llegó un momento, le regalé una palabra, leíamos juntos la Biblia. Y él me dijo, pero no puedo seguir. Porque la palabra me confronta. Y porque no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Le dije, libre albedrío. Al joven rico el Señor le dijo, sígueme. Y él le dijo, no. Y se volvió entristecido. Dios te llama, sígueme. Y hoy está perdido en el mundo, lejos de Dios y con su alma que evidentemente no irá a una vida eterna con Cristo. Todos tenemos una historia, todos tenemos una vida. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero también dice la palabra que si yo confieso mis pecados y me presento delante de Él, Él me lavará, me limpiará y mis pecados serán perdonados.
Y si alguno ha pecado, abogado tiene con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces yo te invito en esta mañana, que vos sabés qué camino estás transitando. Yo no te puedo juzgar, no te voy a juzgar. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. Pero es una pregunta, ¿qué camino estás transitando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? El Señor te dice a través de esta mañana, yo soy el camino correcto. Esta congregación, esta iglesia no es una iglesia perfecta, caminamos hacia la perfección. Cuando el Señor nos llame a su presencia, tenemos las arras del Espíritu, un depósito en garantía, será completado cuando esté en su presencia. Mientras tanto, hermanos, seguiremos peleándola aquí. Porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Entonces, es verdad que no estoy predicando un evangelio de derrota, hoy estoy predicando un evangelio de victoria, un evangelio de bendición, el único y verdadero evangelio. Porque si yo en esta mañana estuviese predicando otro evangelio que sea distinto a esto, soy un maldito, soy anatema. Y los púlpitos se están utilizando para predicar otros evangelios creados por el hombre, acomodados, acorde a la conveniencia. Mas hasta que el Señor me llame, predicaré este evangelio. Yo te invito a que medites en esta palabra, allí en tu lugar. ¿Cuándo es el día? Siempre usamos, hoy es cuando. Mi corazón está latiendo, estoy aquí, escucho esta palabra. Prediquemos esta palabra. Tuvimos una hermosa barca en San Carlos esta semana, en una de las casas de familia de allí, y el Señor bendijo esa casa y las familias, ¿no? Agradeciendo a Leo y a Erika. Y las casas se tienen que abrir para predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Este Evangelio. ¿Quién tiene que predicar el Evangelio? Vos. ¿Dónde? En tu casa. ¿Qué quiere? ¿Que el pastor vaya a toda la casa? No. Vos tenés que levantarte como los apóstoles, discípulos y demás. Le hago una pregunta. ¿No estaban yo los apóstoles y había sido elegido Matías también para que fuese a Samaria a llevar un avivamiento? ¿Sí o no? ¿A quién mandó Dios? Felipe. ¿Por qué? Tenía que levantar a varias personas. Multiplicate, crecé, predicar el Evangelio. No seas un ratón con respecto de biblioteca, que sepamos un montón y no compartimos nada. Que prediquemos el Evangelio. ¿Te tenés que capacitar? Hay capacitación. ¿Te tenés que preparar? Te preparamos. ¿Te tenemos que enviar? Te enviamos. Porque si no, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el camino correcto porque tú eres el único camino, la verdad y la vida. Da sabiduría a los hombres, varones, cabezas de hogar. Da sabiduría a las hermanas, mujeres, que son la ayuda idónea, preciosa en cada hogar. Bendice cada joven, bendice cada persona en esta mañana. Esta palabra no volverá vacía. Es el tiempo de la multiplicación, más que una reforma, de un avivamiento y conversión. En el nombre de Jesús, donde nos encontremos y estemos, renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo oculto y vergonzoso. Por eso dice la palabra, deje el impío, el hombre, el camino impío, el camino del pecado, y vuelva hacia el Señor urgente para que sea perdonado. Dejemos las iniquidades, pensamientos que nos alejan de Dios y volvámonos pronto al Señor, pronto. ¿Cuándo? Ahora. En este lugar donde su Espíritu está presente, donde yo mismo necesito correr hoy al verdadero altar, aquella cruz, para morir con Cristo y resucitar juntamente con Él, aquí en este lugar. Sean sanados los que están enfermos en el nombre de Jesús. Sean liberados los que están atados con paradigmas que son equivocados y estructuras y pensamientos que los han llevado a encerrarse en sí mismo y llevar infidelidad o engaño
y llevar tristeza al matrimonio, a la familia. Sean libres en esta mañana los matrimonios en el nombre de Jesús. Se renueve el amor, el verdadero amor, se renueve en el nombre de Jesús. La coinonía en la iglesia que solo el Espíritu Santo puede dar. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos lo declaran allí? Vuélvanse al Señor, vuélvanse pronto, en el nombre de Jesús. Vuélvanse pronto, hermanos, vuélvanse pronto. ¿Quién no se equivocó? ¿Quién no cometió pecado? ¿Quién no ha hecho cosas indebidas? Todos hemos pecado. Por eso Cristo vino y entregó la vida, su vida en la cruz. Por eso, no volvamos a las viejas costumbres. No volvamos a revolcarnos como el cerdo en el lodo. No volvamos a beber del vómito como hace un perro. Sigamos firmes en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra es sí, amén en este lugar. Venimos a ti, vamos a ti, Señor. ¿Bendicen al Señor? Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Ay, que tu alma bendiga al Señor. Bendecilo al Señor. Bendiga todo tu ser su santo nombre. El Señor hace cosas tremendas, maravillosas, cosas nuevas. Y mientras que cantamos y adoramos, también ofrendamos y le damos al Señor